Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y gracias por acompañarnos en este jueves. Esperamos que quienes ayer celebraron el Día Nacional de Quebec hayan disfrutado de una excelente jornada. Hoy tenemos noticias sobre infraestructura, ayuda humanitaria, actualidad internacional y, por supuesto, lo mejor del Mundial 2026. Comenzamos. El gobierno federal quiere reducir los tiempos de construcción de obras consideradas estratégicas para el desarrollo del norte del país. Una iniciativa que busca impulsar infraestructura y crecimiento económico. Vamos con el informe. El gobierno federal anunció este miércoles en Yellowknife que iniciará el proceso para declarar de interés nacional 3 grandes proyectos de infraestructura: una carretera en los territorios del noroeste, un puerto de aguas profundas en el Ártico y un depósito de desechos nucleares en el noroeste de Ontario. El ministro de Recursos Naturales, Tim Hodgson, dijo que la iniciativa busca fortalecer al país en colaboración con los pueblos indígenas y respetando estándares ambientales de primer nivel. Los proyectos serán los primeros en recibir esta designación bajo el gobierno de Mark Carney, lo que permitiría reducir su tiempo de aprobación de 5 a 2 años, gracias a un proceso unificado de revisión federal y provincial bajo la Ley de Construcción de Canadá. La carretera del Valle de Mackenzie es un proyecto de 800 kilómetros que conectaría comunidades actualmente aisladas en los territorios del noroeste, reduciendo la distancia entre Yellowknife e Inuvik en 1.200 kilómetros y el tiempo de viaje de 38 a aproximadamente 23 horas. El proyecto de carretera y puerto en Grays Bay contempla 230 kilómetros de vía hasta el Océano Ártico, donde se construiría un puerto de aguas profundas y una pista aérea con posibles usos civiles y militares, destinados a facilitar la explotación de minerales en la región. El depósito geológico profundo, ubicado cerca de la comunidad indígena Wabigoon Lake Ojibwe Nation en Ontario, almacenaría desechos de los reactores nucleares actuales del país. El ministro de Transporte, Stephen McKinnon, señaló que estos proyectos fortalecerán las cadenas de suministro, generarán empleo y reforzarán la soberanía canadiense en el Ártico. Con este anuncio, el número total de proyectos referidos a la Oficina de Grandes Proyectos asciende a 16, con una inversión combinada superior a los 138,000 millones de dólares canadienses. A propósito de este tema, queremos conocer su opinión. ¿Creen que Canadá debería acelerar grandes proyectos de infraestructura, incluso si eso significa simplificar algunos procesos de aprobación? Los leemos en los comentarios. Continuamos con Venezuela, que enfrenta una tragedia. Las labores de rescate continúan tras los devastadores terremotos que sacudieron al país. El número de víctimas sigue aumentando mientras miles de personas permanecen afectadas. Veamos los detalles. El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras 2 fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron el miércoles el país y provocaron la destrucción de edificios, más de un centenar de muertos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones. El primero, de magnitud 7,2, pasada las 6 de la tarde hora local, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón. Apenas un minuto después, un segundo temblor aún más potente, de magnitud 7,5, golpeó la misma zona. Ambos ocurrieron a una profundidad reducida, lo que intensificó su impacto y se sintieron hasta Colombia. El estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. En Caracas, una periodista de la AFP constató la destrucción de un edificio de 22 plantas en Altamira, mientras familiares desesperados buscaban a sus seres queridos entre los escombros. Voluntarios pedían linternas para continuar las labores de rescate, mientras amplias zonas quedaron sin electricidad y calles cubiertas de vidrios rotos. En las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno. Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno, que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad
El sismo se sintió en varios estados del país y también en Bogotá, donde fueron evacuados edificios por precaución. Las autoridades colombianas descartaron una alerta de tsunami. Venezuela, país sísmicamente activo, ha sufrido terremotos devastadores en el pasado, como los de 1967 en Caracas y 1997 en Cariaco. Horas después, otro fuerte temblor de magnitud 6,9 sacudió el norte de Japón, sin que se reportaran víctimas en una jornada marcada por la intensa actividad sísmica a nivel global. Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno canadiense confirmó que participará en la respuesta internacional para apoyar a las comunidades afectadas en Venezuela. Más información a continuación. El primer ministro Mark Carney anunció este jueves que Canadá enviará ayuda humanitaria a Venezuela, después de que el país sudamericano fuera golpeado durante la noche, por lo que el mandatario calificó de terremotos catastróficos. Carney calificó la situación como una tragedia que evoluciona rápidamente y dijo que el gobierno canadiense trabaja con socios internacionales para definir el alcance de su ayuda. La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, expresó en redes sociales que el sufrimiento es desgarrador y que muchas personas enfrentan días muy difíciles sin refugio, alimento ni certeza sobre su situación. Y bueno, dentro del edificio que se desplomó está mi cuñada y mis dos sobrinos. Pues están en piso 1, desde anoche estamos aquí. Han hecho lo humanamente posible por remover todos los escombros, por buscar personas con vida. Han sacado personas con vida, como no. Y pues seguimos aquí esperando que salgan con vida, porque es lo que nos queda esperar y confiar mucho en Dios. Por otro lado, en una rueda de prensa celebrada hoy en Ottawa, el líder conservador Pierre Poilievre expresó sus condolencias al pueblo venezolano mientras afrontan este terrible desastre natural. Sé que los canadienses estarán allí para apoyar a los venezolanos y a sus familiares, pensando en sus seres queridos en ese país. Por eso, nuestros pensamientos y oraciones están con ellos. Le agradezco eso y esperamos poder minimizar las pérdidas y brindar alivio al pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles. Poilievre añadió que le alegraba oír la oferta del primer ministro de enviar ayuda humanitaria al país hoy mismo. La esposa de Poilievre, Anaída, nació en Caracas y emigró a Montreal con su familia en 1995. Según Poilievre, él y su esposa han estado hablando mucho sobre la situación desde ayer. Estados Unidos y varios países anunciaron ayuda humanitaria y equipos de rescate para atender una de las mayores emergencias que ha vivido Venezuela en décadas. Vamos con el informe. Numerosos países ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de los dos potentes terremotos que sacudieron al país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su plataforma Truth Social que su país está preparado, dispuesto y capacitado para asistir a quienes llamó sus nuevos y grandes amigos, y ordenó a las agencias del gobierno que se preparen para actuar rápidamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente una ayuda a gran escala, rápida y eficaz. El Departamento de Guerra va a tener que desempeñar un papel logístico muy importante en este caso, porque en estos momentos tiene la capacidad de aterrizar en lugares difíciles. El aeropuerto de Caracas está dañado, pero el Departamento de Guerra tiene la capacidad de aterrizar en situaciones como esa. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le pidió a través de una carta a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que transmita sus sinceras palabras de solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas. China también anunció estar lista para enviar toda la ayuda posible a Venezuela. China está siguiendo de cerca la evolución de la situación tras el terremoto en Venezuela y mantiene un estrecho contacto con la embajada china en Venezuela. Por el momento no se han recibido informes de ciudadanos chinos heridos o fallecidos. China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela. La comisaria de gestión de crisis de la Unión Europea anunció que el bloque está dispuesto a prestar su ayuda e indicó que el sistema Copérnicus de detección por satélite fue activado para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela. Varios países europeos ofrecieron el envío de equipos especializados y aviones militares al terreno. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió en X que ha instruido la preparación de la ayuda necesaria y agregó que Caracas solicitó apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. El mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva también mostró su gran preocupación y consternación por los impactos causados por los sismos.
El canciller cubano Bruno Rodríguez expresó sus profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de Venezuela. Otros países latinoamericanos que se manifestaron al respecto fueron los de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Uruguay, entre otros. A solo 2 días de su inicio, un importante festival de música country fue cancelado, sorprendiendo tanto a artistas como a asistentes. Conozcamos las razones. Los organizadores del Festival Country Thunder Alberta anunciaron la cancelación del evento, programado para iniciar este viernes en Calgary. La decisión se produjo apenas 2 días antes del inicio del festival, que iba a celebrar su 10ª edición. Los organizadores atribuyeron la cancelación a varios factores, entre ellos restricciones de ruido impuestas por la ciudad, trabajos de construcción en los terrenos del festival y una tubería de desvío de agua que afectaba parte del recinto. El alcalde de Calgary rechazó esa explicación y afirmó que se trató de una decisión empresarial de los organizadores, quienes conocían las condiciones con anticipación. El festival ofrecerá reembolso completo a quienes ya habían comprado boletos. Entre los artistas que se presentarían figuraban Lainey Wilson, Kane Brown y The Red Clay Strays. Los organizadores dijeron que no es posible reprogramar el evento para otra fecha este verano, aunque no descartaron su regreso en años futuros. Miles de personas salieron a las calles de Montreal para conmemorar el Día Nacional de Quebec, con desfiles, música y actividades culturales en un ambiente de celebración. Vamos con las imágenes. Las elecciones presidenciales en Perú. Keiko Fujimori agradeció el respaldo de sus votantes y reconoció que el país enfrenta un escenario de profunda polarización política. Continuamos con más información. La candidata derechista Keiko Fujimori agradeció el miércoles el respaldo de los electores y reconoció que Perú está profundamente dividido tras consolidar una ventaja considerada irreversible sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta del 7 de junio. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el 99,87% de las actas escrutadas, Fujimori obtiene el 50,120% de los votos frente al 49,880% de Sánchez. La diferencia de poco más de 44.000 votos sobre más de 19 millones contabilizados ya no puede revertirse, pues quedan unos 36.300 sufragios pendientes. Porque acá lo importante es que se respete la voluntad popular. Y por eso, sin saber cuál iba a ser el resultado, desde un comienzo, desde Fuerza Popular, nosotros dijimos, como demócratas que somos, y como lo hemos hecho en cada proceso electoral, que íbamos a reconocer los resultados y que íbamos a llamarnos, por supuesto, a los entes electorales. Pese a estos resultados, Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, denuncia un supuesto fraude, especialmente en el voto en el exterior, sin presentar pruebas. Desde el entorno de Fujimori, se insiste en que serán los organismos electorales quienes validen oficialmente el desenlace. El equipo del señor Sánchez no ha presentado una sola prueba. En los jurados electorales, tanto especiales como nacionales, incluso han exhortado a sus personeros a no presentar documentos sin sustento, lo cual ya es un poquito vergonzoso, ¿no? Pero finalmente nosotros insistimos en que, más allá de la opinión del congresista Sánchez, quien va a decir finalmente quién ha ganado son los órganos electorales, que son los órganos que corresponde dar la última palabra. El vencedor asumirá el poder el 28 de julio para un mandato de 5 años, en un país marcado por una fuerte polarización política. Miles de aficionados aseguran haberse quedado sin boletos después de que StubHub cancelara compras sin previo aviso. La situación ha generado molestia entre quienes esperaban asistir a la Copa del Mundo. Veamos qué ocurrió. Miles de aficionados al fútbol en América del Norte denuncian haber perdido su dinero después de que la plataforma de reventa de boletos StubHub cancelara sus compras sin explicación y sin ofrecer reemplazos ni reembolsos inmediatos. Scott Friedman, ejecutivo con 20 años de experiencia en la industria del boleto, calificó la situación como uno de los mayores colapsos en la historia de la venta de entradas y dijo haber recibido más de 400 denuncias de afectados en pocos días. El problema tiene un nombre: boletos especulativos. Se trata de una práctica que consiste en vender entradas que el vendedor aún no tiene en su poder, con la expectativa de conseguirlas antes del evento.
Cuando eso no ocurre, el comprador se queda sin boleto y sin respuesta. StubHub culpó a la tecnología de boletos de la FIFA por los problemas. La FIFA, por su parte, remitió todas las preguntas a StubHub. La Oficina de Competencia de Canadá y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos declinaron confirmar si investigan el caso, aunque la entidad canadiense señaló que ha tomado medidas contra empresas de boletería en el pasado. Randy Nichols, investigador de la industria del boleto, pidió prohibir la venta especulativa y regular las plataformas de reventa con mayor transparencia, incluyendo la identificación de los vendedores y sistemas de calificación similares a los de otras plataformas de comercio en línea. Y antes de despedirnos, repasaremos los resultados, las sorpresas y los momentos que marcaron una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Vamos con más información. México cerró el miércoles la fase de grupos del Mundial 2026 con 3 victorias al golear a la República Checa por 3-0 en su último partido del Grupo A. Anfitriones del Mundial por tercera vez, el Tri cerró con 9 puntos y enfrentará a uno de los mejores terceros en los 16avos de final, aún por definir. Los goles llegaron en la segunda mitad porque México cambió la actitud después del descanso, tras una primera parte sosa, con pocas oportunidades. Mateo Chávez abrió el marcador en el minuto 55, seguido por el estelar Luis Quiñones a los 61. República Checa reaccionó e intentó descontar, pero en tiempo añadido Álvaro Fidalgo marcó el tercer tanto para los mexicanos. El juego significó además el regreso del portero Guillermo Memo Ochoa, que entró en sustitución del titular José Rangel faltando 13 minutos para el final del tiempo reglamentario. Ese es precisamente el dorsal del veterano arquero, que participa en su 6º mundial con el Tri. Sus compañeros luego lo cargaron y mantearon en celebración. La República Checa quedó eliminada del Mundial, mientras que en el otro partido del Grupo A, Sudáfrica dio la sorpresa al vencer 1-0 a Corea del Sur y superó por primera vez la fase de grupos. El seleccionado sudafricano enfrentará el domingo en Los Ángeles a Canadá en los 16avos de final. Gracias por acompañarnos una tarde más y por permitirnos seguir informándoles desde Canadá para toda nuestra comunidad hispana. Hoy enviamos un saludo muy especial para Ricardo Salazar en Trois-Rivières, Quebec. Gracias por acompañarnos cada noche y por ser parte de esta gran familia. Soy Paula Pinzón. Que tengan una excelente noche, muchas bendiciones y nos vemos mañana con más información. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene. Y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.